soy su servidor, el ingeniero Daniel Ramírez de Promtel, y en nombre del organismo y de la UAM, NERMA, les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual, a esta sesión en donde el doctor Ricardo Marcelín nos va a platicar acerca de un tema muy interesante del almacenamiento de datos, que es un tema que complementa de alguna manera nuestras actividades y que resultará seguramente muy interesante para todos los asistentes. Yo quiero agradecerle al doctor Marcelín por esta oportunidad, por este tiempo que nos comparte y por esta información y que nos comparta sus conocimientos, su experiencia en este tema. Y a todos nuestros asistentes, agradecerles por el tiempo que nos comparten al participar en el evento y solicitarles muy atentamente que nos permitan o que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un canal lo más limpio y transparente posible, tengamos una buena presentación por parte del doctor Marcelín. Y recordarles que en el chat de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, sus nombres, sus correos electrónicos, así como las preguntas, comentarios, aportaciones que pudieran tener al tema, para que al final de la presentación del doctor Marcelín tengamos unos minutos de preguntas y respuestas y podamos aclarar algunos datos. Toda la información que nos compartan la haremos llegar directamente al doctor para que él inicie el contacto de manera directa con ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulo, no tomo más tiempo, le cedo el micrófono al doctor Marcelín. Adelante, doctor, muchas gracias, que tenga un excelente taller. Yo empiezo a compartir la presentación. Gracias. Ingeniero, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Por ahí estoy recibiendo saludos de diferentes partes del país y eso me da mucho gusto. Fíjense que tenemos un tema de comunicación, un problema para porque propiamente la presentación, ingeniero, quisiera mostrarles un video muy rápido y un algoritmo que es el fundamento de todo el trabajo. Entonces, si me permite compartir, ingeniero Ramírez. Sí, doctor, denme un minuto, por favor. Sí. Sí, tenemos problemas de delay para que nos están mandando algún mensaje. Roberto, ténganos paciencia. Usted me dice, ingeniero, cuando ya se pueda. Adelante, doctor, ya dejé de compartir la pantalla. Bien. Hecha la acción de que tenemos problemas. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, correcto, está su escritorio. Por favor, quiero llamar su atención sobre este archivo. Es un archivo MP4 de 8.8 megas, si lo redondeamos, ¿no? Por favor, tomen nota de los tamaños, porque eso es muy importante. Ahora, voy a hacer la reproducción. Es un archivo de video, entendí que probablemente está entrecortado, pero que vamos a proyectar los segundos que dura y vamos a hacer una reflexión sobre lo que significa la preservación de este documento. Lo va a ver saltando de cuadros, pero pues eso es digamos, la garantía de que se está ejecutando y no tiene problemas de integridad.
Listo, ya está. Entonces ahora, por favor, cualquier duda o pregunta, mándenme un mensajito por el chat. Si no se vio algo, si está entrecortada mi comunicación, cualquier cosa para repetir. Entonces, vamos a hacer un procesamiento que se conoce como el algoritmo de dispersión de información. Listo. Entonces, verán ustedes que, además de mi archivo original, vamos a ordenarlos por nombre. Aquí están, miren. Además del archivo original, dimos lugar a estos 5 archivos, a los que vamos a llamar dispersos. Y si ustedes hacen sus cuentas, cada uno de estos dispersos pesa 1/3 del original. O redondéenlo si quieren, de manera que tengo 5 discos, cada uno de ellos, y ahora vamos a hacer un equilibrio. Por principio de cuentas, vamos a imaginar que cada uno de esos discos puede estar en la esquina o en una misma red local o tan lejanos como en 5 localidades distintas. Y si me están siguiendo, ahora vamos a hacer otro experimento. Almacenamos estos 5 dispersos en 5 lugares distintos y vamos a imaginar un escenario de contingencia. Vamos a borrar 2 de ellos. Como mi comunicación con ustedes es un poco limitada, yo voy a tomar la decisión de borrar. Normalmente le pregunto a mi público cuál quieren que borre. Bueno, sí me pueden decir. Díganme 2 números entre 0 y 4. El 2 y el 4, doctor. ¿El 2? Y el 4. 2, vamos a borrar el 2 y vamos a borrar el 4. ¿Sale? Muy bien. Entonces, esto es un simulacro de un escenario. Y ahora vamos a seleccionar los archivos que sobreviven, los dispersos que sobreviven. Ya terminamos. Observen ustedes cómo aquí está el archivo original, pesa exactamente lo mismo, y por si teníamos alguna duda, vamos a reproducirlo. Bueno, ustedes vieron que lo reprodujimos, a lo mejor con algunos detalles en la transmisión, pero sin pérdida de integridad. Ahora sí, ingeniero, si me hace favor de compartir la presentación. Decidimos que el ingeniero va a dar la presentación, o sea, él va a avanzar, porque creo que él tiene mejores capacidades de transmisión que yo. Con mucho gusto, doctor, vamos a apagar la cámara. Si nos ayuda, por favor, Roberto Javier Romero, apagando su cámara para que tengamos un ambiente más limpio, por favor. Muchas gracias. Entre tanto, hacer una reflexión sobre el algoritmo que acabamos de ver. Es un algoritmo en el que
lo que hacemos es generar información redundante. Es un algoritmo parametrizable en el sentido de que podemos decidir si generamos más o menos información de redundancia. Es esa redundancia la que nos permite hacer frente a las contingencias como las que vimos y bueno, ya ahora sí, estamos esperando que nos pongan la presentación. Listo. Uy, qué padre, ya tenemos 43. Bueno, si descontamos al ingeniero y a mí, tenemos 41 invitados. Mucho gusto de llegar a todos ustedes. Si podemos hacer un poquito más grande la presentación. Listo. Bueno, pues ya me presentaron. Yo soy Ricardo Marcelín. Yo trabajo para el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Y sin mayor preámbulo, les propongo que avancemos a la que sigue. Avancemos a la que sigue también. La que sigue también, por favor. Para no detenernos mucho en esto. Al fin que el contenido lo vamos a ir revisando en el curso de la plática. Y para ponerlos en contexto, les quiero presentar algunas estadísticas que, aunque ya son un poquito viejas, de todos modos ponen en evidencia el problema que vamos a abordar y que no es un problema menor. Dice el primer bullet que solamente en 2020, por cada minuto del año, se generaban 500 horas de video en YouTube y casi 350,000 publicaciones en Instagram, y se subían 28 canciones en Spotify. Por otro lado, del total de esa información, el 75% de esa es generada por individuos, pero el 80% de la información queda bajo el resguardo de alguna organización. Y cuando digo organización, me refiero a un particular, como puede ser Amazon, o puede ser el Drive de Google, o puede ser los servicios de almacenamiento de Microsoft, pero también puede ser una entidad pública, es decir, el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, federal, estatal, municipal. Pueden ser los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, pueden ser el sector salud, etcétera. Y otra estadística que ahí mismo viene y nos dice que se prevé un crecimiento entre el 2018 y el 2025 que va a pasar de 33 a 175 zettabytes. Y si ustedes, como yo, se preguntan, ¿y cuánto es un zettabyte? Pues aquí les pongo una pequeña referencia rápida que dice que si comenzamos con kilobytes y los multiplicamos por 1000, tenemos un mega. Por 1000 tenemos un giga. Por 1000 tenemos un tera. Aquí ya estamos familiarizados más o menos con esa medida, porque el día de hoy es bastante fácil conseguir un disco comercial de esa capacidad de teras. Si multiplicamos un tera por 1000, tenemos un peta. Si multiplicamos un peta por 1000, tenemos un hexa. Y si multiplicamos un hexa por 1000, tenemos un zeta. De manera que un zettabyte serán 1000 millones de terabytes. 1000 millones de terabytes. Entonces, para tener una idea, estamos hablando de 175,000 millones de terabytes. Si tuviera, para ponerlo en perspectiva, la población del mundo, si no me equivoco, está rondando los 8,000 millones. Entonces, tendríamos que darles aproximadamente, bueno, no quiero hacer las cuentas y perderme, varios discos de 1 terabyte a cada persona de la Tierra para poder alcanzar las capacidades de almacenamiento que se requieren. Vamos a avanzar a la que sigue, por favor.
Ahora, ¿cuáles son las razones o cuáles son las tendencias de la vida moderna que generan estos volúmenes? Bueno, pues es un hecho, estamos entre especialistas, es un hecho que el advenimiento, la revolución tecnológica que se gestó hacia finales del siglo XX trajo como consecuencia el desarrollo de muchos servicios digitales que a su vez generan estos volúmenes de información. Y me refiero, por ejemplo, al correo, a las redes sociodigitales, pero también a los servicios de la banca, financieros, al comercio, al gobierno, ya lo mencioné hace rato, al sector salud, a las universidades y los centros de investigación. Ahora, el escenario, para tener una visión un poco más completa del escenario, es que solamente el 50% de esa información se puede almacenar. No tenemos la capacidad, o sea, no hay ni siquiera los grandes consorcios tienen esas posibilidades de almacenar el volumen que se prevé está generándose a lo largo de estos años. Y eso trae varias consecuencias, pero una de las más importantes desde la perspectiva del Estado, del gobierno, es que, y de las organizaciones sociales, es que la escasez, esto es un asunto de mercado, la escasez aumenta los costos y por otro lado, aumenta o deriva en el crecimiento de la llamada brecha digital, es decir, las oportunidades entre los ricos y los pobres, las oportunidades de acceso a este servicio, que ya vamos a ver que es un servicio fundamental en los tiempos modernos. No estoy pensando en almacenar las fotos que yo tomo de mi perrito, sino estoy pensando más bien en el almacenamiento derivado de, por ejemplo, mi expediente médico o temas de salud o temas legales, etcétera. No todos tenemos las mismas oportunidades de preservar nuestros datos. La que sigue, por favor. ¿Cómo va mi audio? ¿Bien? Sí, se escucha bien, doctor. Muy bien. Y entonces, gracias Alejandro, gracias ingeniero. Sí, por favor, vayan retroalimentándome. Entonces, bueno, aquí rápidamente les digo que este asunto del crecimiento del universo digital y la escasez de infraestructura de almacenamiento tendrá consecuencias. Pero antes de revisar las alternativas, vamos a ver a qué se refiere estas consecuencias. La que sigue, por favor. Aquí les presento otras estadísticas. Una búsqueda, por ejemplo, consume tanta energía como un foco de 60 watts prendido 17 segundos. Y ustedes podrán decir, pero eso no es mucho. Pues sí, pero vamos a hacer las cuentas de que en el mundo se realizan algunos miles de millones de búsquedas diarias y entonces solamente un proveedor como Google requeriría 260 megawatts diarios para alimentar sus motores de búsqueda, lo cual se traduce en que se necesitan aproximadamente el tamaño de la energía que produce un país del tamaño de España o Italia, o alternativamente construir ese número de centrales nucleares que ustedes están viendo. Pero otro dato también muy alarmante y que seguramente no conocían es que los centros de datos son generadores de gases de efecto invernadero. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque hay que estarlos enfriando, hay que proveerlos de mucha energía para estarlos manteniendo la temperatura, obviamente mantenerlos en operación, pero también mantenerlos, y esta operación incluye no solamente la energía de los circuitos, sino también la energía de los sistemas de refrigeración. Entonces, resulta pues que los centros de datos donde normalmente imaginamos la nube del almacenamiento compiten con la industria aeronáutica en esta producción de gases de efecto invernadero. La que sigue, por favor. Bien, entonces, tenemos que, la gente que estudia este tema del almacenamiento
a lo largo de los últimos años está replanteándose que se necesitan desarrollar, como en los hechos ya ha ocurrido, nuevos paradigmas o nuevas ideas o nuevos modelos de cómo almacenamos la información. Seguramente todos nosotros comenzamos cuando empezamos nuestras carreras de ingenieros a trabajar con computadoras, estábamos familiarizados con el disco duro o con el disco floppy, los más veteranos, y con los sistemas de archivos. Bueno, entonces, hablamos de que esos modelos iniciales de almacenamiento se engloban dentro de los llamados sistemas de almacenamiento por archivos o por bloques, que también se conocen como sistemas de almacenamiento transaccional, porque se refiere al hecho de que podemos realizar operaciones de lectura y escritura de una manera muy rápida. Podemos recuperar un documento incluso para modificar a un documento previamente creado, ¿no? En tanto que en los últimos años, estoy hablando quizá de los 15 años, se desarrolló un nuevo modelo de almacenamiento que se llama por objetos y no es un modelo transaccional, es decir, no es un modelo donde podamos hacer una escritura normal, la escritura a la que estamos acostumbrados, pero la gran ventaja del modelo de objetos es, ya la vamos a ver más adelante, es que es un modelo que me permite escalar el tamaño de la colección de documentos, escalar con mucha facilidad el tamaño de la colección que yo almaceno, garantizar alta disponibilidad y otros requerimientos que iremos viendo en el curso de esta plática, de los próximos minutos. Entonces, en realidad, esta plática es en buena medida centrada alrededor de esta última idea, este último paradigma, el almacenamiento por objetos. Adelante, por favor. Bueno, ya lo dije, el almacenamiento por objetos puede crecer con mucha facilidad incorporando nuevos dispositivos y eso es un tema muy importante para los encargados en muchas organizaciones y probablemente aquí en la concurrencia habrá alguien que en el rol de gestor o administrador de las tecnologías de la información de su organización. Entonces, es muy importante considerar que un almacenamiento masivo es un almacenamiento que tiene que preverse para durar por algunos años que pueden ir más allá de las décadas. Entonces, piensen los requerimientos que me implica un almacenamiento que va a durar décadas. Pues, entre otras cosas, es que algunas de los componentes que lo integran van a tener que ser sustituidos o el almacenamiento va a tener que crecer a lo largo del tiempo y probablemente el proveedor con el que yo construí la primera, vamos a llamar la primera generación de mi almacenamiento, a lo mejor ya no está o me cambió las condiciones y con las que nos vamos a enfrentar pensando en el almacenamiento por objetos. Entonces, en ese sentido, se habla de que tiene que ser un almacenamiento distribuido. Comercialmente no existen almacenamientos o discos con capacidades más allá de algunas decenas de terabytes. Entonces, ¿cómo construimos capacidades superiores? Bueno, pues sumando las capacidades individuales de varios discos. Por ello mismo, se sugiere que este tipo de almacenamiento sea un almacenamiento distribuido, es decir, que no tengamos todos los discos en una sola máquina o incluso en una sola locación. Definido por software significa que vamos a utilizar capas de software para construir dispositivos virtuales de almacenamiento y eso va a crear una independencia sobre la tecnología de base con la cual almacenamos. Es decir, el almacenamiento de largo plazo
No sabemos, el día de hoy puede ser sobre un disco mecánico, pero no sabemos si el día de mañana va a ser sobre un disco de estado sólido o incluso sobre otra tecnología. Entonces, para que funcione, tenemos que ponerle encimita una capa de software que me hace transparente para la aplicación la tecnología que lo soporta. Obviamente es un almacenamiento que va a enfrentar requisitos de crecimiento, disponibilidad y, por supuesto, una interfaz que se acomode a las diferentes aplicaciones. No existe un almacenamiento en aislado, no existe, el almacenamiento no es una isla, sino el almacenamiento es parte de los procesos de la organización. Y entonces, en ese sentido, tiene que saber conectarse de la manera más amigable posible con las aplicaciones de la organización. La que sigue, por favor. Ok, entonces, ¿cómo vamos a diferenciar a estos diferentes tipos de almacenamiento? A partir de dos elementos fundamentales que son la colección de documentos que almacenamos y los metadatos, que no son otra cosa sino el conjunto de registros que me permiten describir y ubicar la colección. Entonces, en el almacenamiento por archivos, la colección es relativamente pequeña y los metadatos tienen el mayor nivel de detalle y normalmente viven en el mismo dispositivo que la colección. ¿A qué me refiero con el mayor nivel de detalle? Bueno, pues se refiere a que el archivo me dicen en qué pista, en qué sector, en qué cilindro, entre qué parte física del disco se encuentran. Con ese nivel de detalle me dicen también quién es el propietario, qué derechos de acceso tienen sobre ese documento otros usuarios del sistema, etcétera, etcétera. Es muy semejante el almacenamiento por bloques. La diferencia está en que los metadatos probablemente están desacoplados y viven en un dispositivo diferente de la colección de documentos. La que sigue, por favor. Hola. Ok. Entonces, todos nosotros estamos familiarizados con el sistema, el concepto de sistema de archivos, porque en algún momento o nos ha tocado instalar o nos ha tocado padecer algún sistema de archivos como el FAT, como el NFS, como las diferentes versiones del EXT, etcétera, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante de todos estos modelos es que hay una organización jerárquica que da lugar a lo que muchas veces llamamos como un árbol de carpetas, ¿vale? Todo el mundo, estoy seguro que estoy hablando sobre un terreno conocido. Vamos a avanzar. La que sigue, por favor. Bien, ahora, en el caso de los objetos, los documentos que guardamos se refieren a una colección masiva. Y por masiva me refiero a varias decenas de teras o incluso llegar a la escala de petas. Los metadatos, por otro lado, deben contener información mínima simplemente para saber en dónde de mi colección de discos que componen mi clúster, en dónde puedo recuperar la información que hace posible recuperar el documento. Y aquí nos vamos a detener un momento para recuperar o para pensar un poco en cómo se construyen los sistemas de almacenamiento por objetos. Bueno, hay dos grandes familias o dos grandes estrategias. La primera de ellas, que es, digamos, la más comercial y la más común, es que a ver, si yo almaceno un archivo, un documento, no le voy a llamar archivo, porque si no nos podemos confundir con el modelo de almacenamiento por archivos. Si yo agarro un documento, por ejemplo, la radiografía del paciente Ricardo Marcelín, y la guardo en un disco, yo sé que tengo un clúster o una granja de discos y sé que en el largo plazo ese disco podría enfrentar una contingencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar al menos 2 copias más de ese documento, de esa radiografía, y ponerla en otros tantos discos de mi granja, de mi clúster, ¿no? Pero eso significa que yo tengo un
200% de información redundante. Si lo ven todos, tengo el original y tengo 2 copias. Por lo tanto, tengo un 200% de información redundante. O dicho de otra forma, aquí tenemos que establecer una diferencia entre lo que se llama la capacidad cruda y la capacidad efectiva de mi almacenamiento, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, si sumo las capacidades de todos mis discos, puedo tener una capacidad cruda, digamos, de 300 teras, pero si yo guardo cada archivo con 2 copias, entonces la capacidad efectiva es apenas de la tercera parte, o sea, de 100 teras, porque tengo que guardar en total 3 instancias del mismo archivo. Espero estar comunicando efectivamente mi idea. Ahora, piensen, por favor, en el procesamiento que hicimos al inicio de esta transmisión, de esta presentación, con el algoritmo de dispersión de información. Yo puedo tolerar 2 fallas con apenas 66% de información redundante. ¿Sí? Entonces, comparen, por favor, ¿qué va del 200% de información redundante a apenas el 66%? Entonces, eso trae como consecuencia una brecha menor entre la capacidad cruda y la capacidad efectiva de almacenamiento, pero también trae consecuencias, por supuesto, en el costo energético. Hay una mejor gestión de la energía de mis dispositivos, que por supuesto también tiene una consecuencia ambiental. Bueno, entonces, otra característica muy importante de los objetos es que, a diferencia de la estructura jerárquica o de arbolito que vimos en los otros casos, aquí tenemos una estructura plana y los requerimientos más importantes que debemos de saber garantizar en el almacenamiento por objetos son la posibilidad de crecer, la posibilidad de garantizar que el documento se puede recuperar en cualquier momento que se le requiera y, por supuesto, todo mundo que trabaja con tecnologías de la información sabe que en la medida en que tenemos más componentes en un sistema, pues alguno va a fallar, ¿no? Entonces, un sistema por objetos, de almacenamiento por objetos, tiene que prever de entrada, desde su diseño, la posibilidad de hacer frente a contingencias. La que sigue, por favor. Bien, a lo largo de los últimos 15 años, decía, se han desarrollado varios sistemas de almacenamiento por objetos. Algunos de ellos que son privados, algunos de ellos son de software libre. Aquí les... ¿Perdón? No, nada, sí, me escucha a mí. Sí, se escucha, nada más le pido por favor que apague su micrófono para A que ver, no a ver, a ver. el ambiente. Muchas gracias. Perdón, doctor, adelante. Gracias. Entonces, como ya les adelantaba, los sistemas de almacenamiento por objetos son sistemas definidos por software. Es muy importante que un sistema de almacenamiento por objetos garantice independencia del proveedor. Y la razón fundamental es que son sistemas pensados para durar tantos años que no hay garantía de que el mismo proveedor va a existir cuando se necesiten los reemplazos, cuando se necesite crecer el sistema, cuando se necesite sustituir un componente. Por la misma razón deben ser sistemas distribuidos, escalables, de alta disponibilidad, de una gestión muy sencilla o alternativamente de una gestión autónoma que le permita al sistema tomar acciones automáticas en la medida que se van presentando las contingencias. Y finalmente, aquí les pongo algunos ejemplos, por si más adelante quieren investigar más sobre el caso. Al final de ellos les hablo y pongo en mayúsculas el sistema LEF, que es un sistema que nosotros desarrollamos aquí en la UAM Iztapalapa y que ya está en operación y es el soporte del almacenamiento de largo plazo de la rectoría de unidad. Vamos a avanzar, por favor, la que sigue. Bien, entonces,
Ya decía yo hace rato que no hay un almacenamiento, el almacenamiento no es una isla, el almacenamiento se tiene que insertar en la organización de la manera más pensada e inteligente para el soporte de los procesos de la misma, ¿no? Y cuando me refiero a los procesos, me refiero a que la información, tenemos que estudiar el ciclo de la vida. Sabemos, por ejemplo, que muchos organismos de la administración pública, muchas oficinas, son sujetos obligados de diferentes legislaciones. Por ejemplo, aquí estoy trayendo a cuentas la Ley Nacional de Archivos, que habla de que un archivo pasa por diferentes etapas a lo largo de su vida, pasa por oficialía, trámite, concentración e histórico, y a lo largo de eso el archivo puede ser que cambie, se modifique, crezca, se le agreguen otros documentos, etcétera. Entonces, ¿qué retos trae consigo la gestión del ciclo de vida de la información? Además, por supuesto, de el almacenamiento de largo plazo, más asociado con, pero no solamente con la parte histórica. Bueno, trae como retos este asunto de que la información se tiene que manejar normalmente a través de catálogos que define la propia organización, colecciones, el soporte de roles y permisos de acceso. No todo el mundo tiene permiso para acceder a toda la información, pero a lo mejor hay documentos que tienen que ser públicos, que la información está sujeta a auditorías, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar. La que sigue, por favor. Aquí les presento unas estadísticas sobre las cuales no me quiero detener. Nos regresamos, ingeniero. Vamos a avanzar, por favor, la que sigue. Ajá, listo. Ahí estamos. Uno de los problemas más serios de la organización es que su personal invierte mucho tiempo buscando información. Y entonces eso nos lleva a la siguiente reflexión. La que sigue, por favor. Por un lado, hemos encontrado que las organizaciones también necesitan construir algo que nosotros llamamos los ecosistemas de almacenamiento. ¿A qué nos referimos por ello? Bueno, en un ecosistema de almacenamiento se habla de que debe de existir por lo menos un almacenamiento primario que está basado en algún modelo transaccional, y un almacenamiento que debe ser de baja capacidad, pero también de baja latencia, es decir, sobre el cual se puedan recuperar muy rápidamente los documentos del día a día. Pero conectado con ese almacenamiento primario, debe existir un almacenamiento secundario basado en objetos. ¿Sale? Bien, vamos a avanzar. Entonces, aquí tenemos dos ideas muy importantes. El soporte de los flujos del ciclo de vida de la información y, por otro lado, la construcción de los ecosistemas de almacenamiento. La que sigue, por favor. Antes de seguir, me gustaría referirme a la imagen previa. No la mueva, ingeniero, así la dejamos, pero nada más piensen en la imagen previa que les presenté. Ahí se veía un técnico de radiología manejando una imagen médica. Usamos esa figura, esa imagen, porque justamente en los hospitales, todo lo que tiene que ver con su manejo de imagenología, justamente ellos ya por estándar han desarrollado la idea de que tienen estos sistemas que se llaman sistemas PACS, que significa Picture Archiving and Communication Systems, que son sistemas estándar para el manejo de imágenes médicas, y en estos sistemas se tiene un almacenamiento primario en el que se guarda la imagenología del día a día, pero se tiene por otro lado un almacenamiento secundario en el que se guarda los estudios de largo plazo, que por razones legales y por razones médicas se tienen que preservar sobre plazos de varios años, incluso o para siempre.
Bueno, entonces, aquí tenemos dos ideas que se están confluyendo. Por un lado, tenemos que todas las organizaciones modernas necesitan afrontar dos retos en la gestión de su información. Por un lado, desarrollar o implementar sistemas para la gestión de sus catálogos documentales. Y por otro lado, mecanismos para la preservación de la información. Y aquí viene, ya con esto nos estamos acercando al final de nuestra plática, aquí viene la propuesta de valor que le hicimos a la Rectoría General de la Universidad, pero que estamos en posibilidad de asesorar a otras organizaciones para construir algo semejante. Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, para resolver el primer reto, nos dimos a la tarea de investigar cómo se gestionan las colecciones documentales en diferentes partes del mundo y encontramos que muchos de ellos utilizan un software libre llamado DSpace. No me voy a detener mucho, solamente decir que el DSpace es un sistema de software libre que me permite la definición de los metadatos de acuerdo con la organización, la definición de roles, la definición de colecciones públicas, privadas, etcétera, etcétera. Y como muestra, diferentes repositorios, inclusive nacionales, utilizan este software. La que sigue, por favor. Bueno, ya dije todo esto, entonces nos saltamos y vamos a la que sigue. Ok, el segundo reto es cómo afrontamos el almacenamiento de largo plazo. Ya dijimos que el almacenamiento primario es un almacenamiento transaccional, pero por otro lado, el almacenamiento secundario debe ser un almacenamiento por objetos. Y es aquí donde viene nuestra propuesta de valor. Nosotros lo que hicimos es conectar, intervenir, al ser DSpace un software libre y abierto, nosotros pudimos intervenir el software y conectarlo con nuestro propio sistema de almacenamiento por objetos. Vamos a la que sigue, por favor. Creo que es más ilustrativa. No, si quiere regresamos. Vamos a la que sigue y luego regresamos a esta. Yo quería presentarles esta. Miren, esta figura es muy interesante y muy bonita porque en la primera parte o en la parte del frente de la imagen tenemos un sistema para el manejo de catálogos documentales. Ahí se ven dos usuarios, un usuario que se llama el documentalista, que parece como que está metiendo documentos a una especie de molinito y con ellos ensambla una colección a partir de los descriptores de la colección. Y por otro lado tenemos a un usuario al otro lado que es el que consulta. Entonces, esto que ustedes están viendo al frente, también tenemos un tercer usuario que se llama el curador de la colección. Muy bien. Entonces, lo que ustedes están viendo al frente es el sistema DSpace. El sistema DSpace es el que me sirve para la gestión de los catálogos documentales de la organización. Y ahí, si se esfuerzan un poquito, van a ver que hay un bloque que se llama el almacenamiento primario. Entonces, nuestra propuesta o nuestra contribución fue conectar el almacenamiento primario con el almacenamiento secundario. ¿Qué queremos decir con eso? Todo lo que entra a la colección, todo documento que entra a la colección, en automático se guarda en el primario, pero una vez que está en el primario, se copia instantáneamente al secundario. ¿Cómo se copia? Bueno, pues se copia utilizando el algoritmo de dispersión de información que yo les presenté al inicio de mi plática. Pero además de todo, si un documento no se consulta en los próximos X días o meses, entonces se borra del primario, lo cual me garantiza que el primario nunca se desborda, porque en el primario nada más tenemos los documentos que se están consultando en el día a día. ¿Qué pasa si el usuario que viene a consultar un documento resulta que como parte de su consulta tiene que recuperarse un documento que de momento no está en el primario? Bueno, pues de manera automática el sistema va a la LEF, va al almacenamiento secundario, lo reconstruye
prácticamente de forma instantánea y lo deposita nuevamente en el almacenamiento primario, y entonces para el usuario final es transparente. Sin embargo, eso nos permite construir un almacenamiento de largo plazo, y también evita que el almacenamiento primario se desborde, y al mismo tiempo toda la colección está respaldada. ¿Sale? Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué beneficios desarrollamos con esta solución? Pues proveemos un servicio ágil para un número importante de usuarios. Podemos administrar varias colecciones y catálogos que no necesariamente tienen que verse entre sí. Entonces, el DSpace me permite eso, gestionar varios catálogos diferentes, si es el caso, y sin que los catálogos se intersecten. Centralizar toda la documentación, lo que me permite también tener un mayor control. La que sigue, por favor. Garantizamos una preservación documental de largo plazo, evitamos la duplicación de los documentos, logramos un desacoplamiento que ya les mencionaba yo entre el almacenamiento primario y secundario, que ofrece alta disponibilidad y escalabilidad de software libre, de forma sostenible, y además tenemos un modelo de licenciamiento de nuestro sistema de software libre. Adelante, por favor. La que sigue. Listo, ya estamos cerrando, y antes de concluir, pues quisiera hacer unas breves reflexiones sobre lo que significa el almacenamiento. A ver, nosotros almacenamos información o registramos información, si lo quieren ver de esa forma, prácticamente desde que el ser humano caminó sobre la Tierra, ¿no? Y como muestra, pues ahí están unas pinturas rupestres que pues están diciendo algo, ¿no? Es la necesidad de comunicarnos que siempre ha acompañado a la humanidad, ¿no? Registramos, entre muchas razones, para nosotros mismos, para nuestra versión futura de nosotros mismos, o incluso para comunicarnos con otras personas que estarán aquí cuando nosotros ya no estemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, registrar es como lanzar un mensaje en una botella, pero al océano del tiempo. La que sigue, por favor. Hola. Sí, doctor, ya está la siguiente. ¿No la La que ve? sigue, por favor, ingeniero. ¿Una más? Permítame. ¿Sí me escuchan? Ahí está. Perdón, ¿eh? Sí, Bueno, te escuchó todo muy bien. Ya la adelanté, doctor, en esa. listo, ahí está. El registro y el almacenamiento de la información es el soporte con el que construimos el soporte material. Ya, ahí está. No, ya, ahí dejemos. Ahí estamos. Gracias. No, a la anterior, la anterior. Las organizaciones, y con eso me refiero a las organizaciones en las que ustedes participan, las organizaciones públicas y privadas, tienen que pensar en el almacenamiento de largo plazo, atendiendo no solamente requisitos de seguridad, disponibilidad y escalabilidad, sino ahora incluso también, ahora que cada día cobra más relevancia este asunto del cambio climático, con sostenibilidad. ¿Y qué quiere decir ello? Pues también atendiendo consideraciones de energía. La que sigue, por favor. Simplemente, ya prácticamente para cerrar, les pongo un ejemplo de la importancia que desde siempre la humanidad le ha dado al almacenamiento o al registro de la información, a la preservación de la información. Esta imagen que ustedes tienen aquí en pantalla es
la biblioteca que la UNESCO construyó en la ciudad de Alejandría, en Egipto, para hacer un homenaje a la antigua biblioteca, a la biblioteca legendaria construida por el conquistador Alejandro Magno, ¿no? Esta es una imagen panorámica de la nueva biblioteca de Alejandría. La que sigue, por favor. Bien, de esta manera llegamos al final de mi plática. Aquí les estoy dejando mis datos. El primer correo, pues es mi correo como profesor de la UAM, pero los otros dos datos se refieren a que yo también soy el coordinador del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información, que se ofrece aquí mismo en la UAM Iztapalapa, y el segundo correo, pues es justamente mi correo como coordinador. Ya se imaginarán que entre otros temas que trabajamos en el posgrado, pues tienen que ver con no solamente redes de telecomunicaciones, sino también, obviamente, con asuntos de almacenamiento de información y otros temas como minería de datos, etcétera, etcétera. Entonces, si gustan pedir más información, pues escríbanme a cualquiera de estas coordenadas. Listo, ingeniero Ramírez, muchas gracias. No sé si quiera que pasemos a una sesión de preguntas y respuestas. Ya abro mi cámara. Sí, doctor, muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante toda esta información. Realmente es algo en lo que no tenemos eh, mucha conciencia o no tenemos muy identificado el qué hacer a veces con toda la información que se maneja en las empresas, en las organizaciones. Tal vez los conceptos de teras y de petas y de todo esto sale de nuestro dimensionamiento de información, porque a lo mejor no tenemos tanta. Sin embargo, yo quería preguntarle adelante, doctor, por favor. No, por favor, termine su pregunta, ingeniero, termine su pregunta. Nada más, yo quería el tipo de información que podemos almacenar o que podemos ocupar en estos primarios y secundarios, puede ser o es exclusivamente documentación o pueden ser videos, audios, ¿qué diferencias hay en estos, si lo que queremos almacenar son videos, por ejemplo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primera, decir que en realidad ya no está tan lejos que incluso nuestras organizaciones, una organización tan pequeña como, por ejemplo, un municipio, ya tiene necesidades de almacenamiento de varias decenas de terabytes. Si pensamos que está digitalizando todo su registro civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no debería resultarnos tan ajeno estas escalas de almacenamiento, número uno. Y número dos, un almacenamiento por objetos sirve para almacenar documentos de cualquier naturaleza, texto, audio, video, imagen fija, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que yo les inicié mi presentación con una demo en la que utilicé un video, ¿no? Ahora mismo en la UAM, en la rectoría, estamos pensando en la posibilidad de que todo el archivo histórico de UAM Radio, o sea, estamos hablando de documentos de audio, se almacene a través de esta solución que construimos para ellos. ¿Sale? Excelente. Muy bien, muchas gracias. Muy claro. Y sí, es muy cierto los municipios, pero también las empresas que tienen históricos de sus clientes, de sus usuarios, de sus eventos de reparaciones o de mantenimientos, de soportes, pues todo eso es importante tenerlo en el histórico, ¿no? Claro. Muy bien. Doctor, voy a revisar. Tenemos por aquí algunos comentarios, algunos Bienvenidos.
nos presentan información. Buenos días, saludos desde Zacatecas. Eric Miguel Ochoa, muchas gracias, saludos. Buen día, saludos desde Cancún, Quintana Roo, muchas gracias, saludos. Eric Miguel Ochoa nos comparte su correo electrónico del gobierno del estado de Zacatecas, la Secretaría de Obras Públicas, muchas gracias. Nos comentaban que se escuchaba entrecortado, sí, efectivamente tuvimos ahí unos pequeños temas, pero bueno, estamos en un evento en vivo y tenemos esas vicisitudes, pero bueno, fueron solventadas. Por aquí dice, todo muy interesante, si nos dice Jorge Rafael Chávez Medina, todo muy interesante, si nos pudieran compartir la presentación, por favor. Jorge Rafael Chávez Medina, del Centro SICT de Campeche, nos deja su correo, con mucho gusto, Jorge, enviamos la presentación, tus datos se los haremos llegar al doctor Marcelín para que establezcan un contacto directo. Alejandro Domínguez, con mucho gusto. Alejandro Domínguez nos dice, y para pequeños WISP, ¿cómo podemos participar en esta brecha digital? ¿O cuál es la propuesta para nosotros? ¿Qué tipo de acciones podemos tomar? Bueno, yo creo que la acción que podemos tomar, y que también es parte de la propuesta de la universidad, de mi departamento, es que desarrollemos en conjunto un almacenamiento cooperativo. Eso es una idea que estamos tratando de impulsar. O sea, ¿qué tal que tú pones un poco de tus capacidades de almacenamiento, yo pongo otro poco, etcétera, y entre todos construimos un almacenamiento por objetos distribuido, con la garantía de que, como la información está dispersada, yo no voy a saber lo que tú estás almacenando en mi infraestructura y tampoco al revés, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. Pensar en, a ver, por ahí ya alcancé a leer una pregunta que decía, ¿habrá un problema de almacenamiento global en el futuro? No, el futuro ya los alcanzó, ingeniero. Ajá, el problema de almacenamiento global ya les pegó a las organizaciones tan pequeñas como un hospital regional o como el municipio o como una universidad, ya están enfrentando problemas de almacenamiento. Bien, muchas gracias, doctor Alejandro Domínguez. Si nos compartes tu correo electrónico para hacérselo llegar al doctor Marcelín y puedan contactarlos, puedan tener información complementaria. Rogelio Aguirre nos dice, buen día, disculpe, para el tema de sustentabilidad en almacén, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? Muchas gracias, excelente presentación. Sustentabilidad en almacén. Sí, creo que se refiere al almacenamiento por objetos, y la manera de abordar la sustentabilidad es buscar la manera de crear información redundante de forma más barata, menos información redundante que sin embargo sea capaz de tolerar el mismo número de fallas, ¿no? Como el ejemplo del video de Matrix que yo les presenté en un principio. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Eduardo Tlatelpa, bueno, fue la pregunta que comentó hace un momento. ¿A futuro habrá limitantes o problemas de almacenamiento a nivel global? Creo que ya lo respondió. Por favor, envíen la presentación. Con mucho gusto, Eduardo, si nos compartes tu correo electrónico, se lo hacemos llegar al doctor para que te podamos compartir el correo, la presentación, perdón. Carlos Jiménez dice, si pueden enviar la presentación, buenos días, Carlos Jiménez López, encargado del laboratorio de Data Center Instituto Tecnológico Superior de Calquín, para solicitar colaboración, y nos comparte su correo. Con mucho gusto, Carlos, hacemos llegar la información. Alejandro Domínguez nos comparte aquí su correo, muchas gracias. Eduardo Tlatelpa nos dice, me interesa una capacitación de la minería de datos. Envíen información, por favor. Sí, aquí sí tenemos tu correo. Si nos lo compartes, Eduardo, con mucho gusto.
Rogelio Aguirre nos comparte su correo. Pues muchas gracias a todos quienes nos han compartido sus datos. De todos modos, el doctor en la presentación puso ahí sus datos. Yo voy a dejar aquí mi correo electrónico también por si nos quieren compartir. Vamos a tener unos minutos abierta la sesión para que nos compartan estos datos y preguntas adicionales que pudieran tener para hacérselos llegar al doctor. Sí, doctor, adelante. ¿Me puede hacer favor de enviarme los correos electrónicos de todas las personas que hicieron preguntas? Sí, voy a preparar la relación de quienes, de todos nuestros asistentes y de todos los comentarios y las preguntas. Con mucho gusto. Y se las hago llegar para comunicarnos con ellos. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, pues estamos llegando al final de la sesión. Yo quiero agradecerle, doctor, y no sé si tenga algún comentario final para que demos por terminado este interesante taller. Adelante, doctor, por favor. Pues primero que nada, agradecer a Promptel y a la UAM Lerma por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Ojalá que hayamos logrado como sembrar la semillita de la duda de qué estamos haciendo para la preservación de nuestra información en el mediano y largo plazo. Es un tema que ya nos llegó. Como yo le decía, me parece que al ingeniero Tlatelpa no es un asunto de futuro, es un asunto de ya, ingeniero. Entonces, tenemos que abordarlo y mi última reflexión es que no crean ustedes que contratando un servicio en la nube necesariamente se resuelve, ¿no? Porque ahí hay temas de costos y ahí hay temas de seguridad. No se olviden, por ejemplo, que a la defensa de los Estados Unidos se le ocurrió guardar información en Amazon, les pareció que era muy seguro y hackearon Amazon. Y no se olviden que hace algunos años a alguien se le ocurrió incluso poner en venta el padrón electoral nacional en alguna de estas empresas de la nube. ¿Sale? Entonces es muy importante una reflexión muy cuidadosa y muy fina de cómo y en dónde vamos a almacenar la información de nuestra realización para el corto, mediano y largo plazo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho toda esta información que nos ha, creo que sí, efectivamente se ha sembrado una semillita que por ahí va a resurgir. Seguramente tendrá muchos contactos con personas interesadas en esta información. Y bueno, nosotros daremos algún seguimiento, lo que les podamos apoyar con mucho gusto. Yo quiero agradecerle a todos nuestros asistentes por el tiempo que nos han compartido, por participar en este evento que pues son para ustedes. Si ustedes participan, tenemos talleres y pues no me queda más que desearles que tengan un excelente jueves y un extraordinario fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.